Bienvenidos una vez más a Que de Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor, de la provincia de Sevilla, y también Mercosur, la radio, la prensa de casi toda Sudamérica. Ya hemos dado el salto hace ya unas cuantas semanas y ya se está retransmitiendo en paso directo todo el contenido que subimos a, a nuestro canal de YouTube y que se vive también en Radio Mairena. Bueno, hoy vamos a analizar un poquito una palabra que a mí, cuando me lo propusieron, me llamó la atención. Y esa palabra es la palabra esperanza. Nuestra invitada de hoy, a la que vamos a saludar a continuación, la pone en una frase. ¿Tiene sentido hoy la esperanza? Magdalena Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí, compañera, y por supuesto, bienvenida. Muchas gracias, Javier. Sí, encantada de estar aquí con vosotros y de poder compartir este tema que es tan importante, ¿no? El tema de la esperanza. Sí, sí. Gracias por invitarme. Gracias a ti, eres una compañera. Y también saludamos a Luis Aniz. Luis, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias también a ti. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Agradecer a Magdalena su presencia y dispuesto a debatir sobre esto, que va a ser interesantísimo, la verdad. Seguro que sí. Bueno, pues Magdalena Rodríguez Martínez, ella es psicóloga, es una persona que hace mucho tiempo que ejerce esta profesión, así pues somos los tres colegas, es dentro del ramo de la rama clínica, psicóloga clínica, terapeuta familiar y también escritora. Con lo que está cayendo, Magdalena, todo este movimiento geopolítico, las tendencias que estamos viendo que no son nada positivas, te hago la pregunta del tema de hoy. ¿Tiene algún sentido tener esperanza? ¿O cuál es el sentido de la esperanza? Bueno, sí que es verdad que es un atrevimiento hablar de esperanza. Es como... Siento que incluso en algunos lugares como que puede ser una provocación hablar de esperanza, ¿no? Es como si todo lo que se nos pide hoy es que estemos invadidos por la información que nos llega una y otra vez y que estemos invadidos por el miedo y por la desesperanza. Entonces, una de las cosas primeras que a mí me parece que es importante que reflexionemos sobre ella es qué entendemos por esperanza. Porque a lo mejor estamos partiendo de conceptos distintos. A lo mejor esperamos algo que realmente no va a llegar o que sentimos que no va a llegar o que esperamos algo que ponemos fuera de nosotros, ¿no? Y que queremos que se resuelva fuera de nosotros y ponemos la responsabilidad de que sean otros los que lo resuelvan. Entonces, así para empezar, primero, ¿qué es la esperanza? Plantearnos eso. Yo siempre me encanta una cosa que compartió Václav Havel, que fue un político importante, ¿no? Y que centra muy bien desde dónde me sitúo yo, y es que esperanza es creer profundamente y vivir desde el convencimiento de que todo lo que sucede y no sucede tiene sentido. Entonces, desde ahí, se nos abre un horizonte, ¿no? Lo que yo quiero compartir y lo que quiero transmitir es que realmente la esperanza es para todo tiempo. No es algo de unos tiempos sí, otros tiempos no, depende de cómo sean los tiempos. En realidad, la historia tiene
muchas etapas muy crudas a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es la primera vez que se están viviendo historias que desalientan, ¿no? Pero también esto, que nos planteemos si realmente estamos esperando algo que no es lo que de verdad es esperanza. A lo mejor estamos esperando que los de fuera cambien el mundo. Y claro, en ese territorio nos perdemos. Esto es lo que quiero empezar aportando. Ahora, si queréis, seguimos avanzando con las preguntas que me hagáis. Ahora, antes de nada, quiero saludar a nuestra compañera Luisa. Luisa Angulo, ¿qué tal, compañera? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí también a ti. No te escuchamos porque yo tengo el micrófono mutado. Adelante, Luisa, adelante. Ahora, gracias, Ahora. compañero. Dar la bienvenida, por supuesto, a nuestra compañera y amiga Magdalena y a vosotros, por supuesto, como sabéis, encantada que estoy de un día más poder estar con vosotros. Vamos a aprender un poquito más hoy. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Luisa. Ahora, Magdalena, ¿la esperanza se tiene o no se tiene o la esperanza se construye? A ver, yo creo que la esperanza forma parte de algo que es esencial en nosotros como seres humanos, pero es verdad que también se genera, se siembra esperanza, contribuimos a la esperanza. Es una de las cosas que también invito a que nos preguntemos si somos generadores de esperanza o no, porque a lo mejor estamos esperando que sea lo de fuera lo que nos dé la esperanza, como en una posición mucho más infantil, mucho más como si no fuéramos pues personas activas en medio de un mundo, en medio de una sociedad, como si la sociedad no la construyéramos también nosotros, ¿no? Y entonces sí, la esperanza se genera, la esperanza se siembra y somos o no somos generadores de esperanza, pero es esencialmente, la esperanza es esencialmente humana, tiene que ver con el desarrollo de lo humano. Muy bien, pues ahora le vamos a dar la palabra a mi querido compañero Luis Aniza. Luis, adelante. Sí, Magdalena. El hecho de que haya esa percepción, digamos, un poco pseudomágica, ¿no? De esperar que los demás hagan, ¿no? Que los demás hagan, a ver si los políticos, a ver si hacen algo, a ver si como si, bueno, no hay algo que no depende de que, como si yo fuese un mero espectador, ¿no? Un mero espectador que no es tal, evidentemente, ¿no? Y soy tan copartícipe de lo que ocurre como esas personas a las que estoy aludiendo, ¿no? Ese autocomportamiento, esa autoconducta de cada uno para mejorar la situación actual en la que vivimos, incluso para conseguir esta esperanza, para crear esta esperanza con respecto a los demás, ¿no? Pasa por algunos criterios claros a la hora de comportamiento, a la hora de doctrinamiento, a la hora de lo que quiero expresar es un poco decir cuáles serían bajo tu punto de vista los aspectos clave en el comportamiento humano para modificar o para alentar, para llenar esta esperanza y este tipo de actitudes positivas en estos tiempos tan difíciles. Bueno, a ver, lo primero, saber dirigir nuestra mirada hacia todo, porque claro, creernos que la realidad es la que nos dan una y otra vez por todos los medios de información, confundir la totalidad de lo que sucede cada día en el mundo, en cada uno de los rincones del mundo, con una información que además es una información siempre
recortada en algún aspecto, es recortada, ¿no? No solamente en cuanto a cantidad, sino en cuanto también a que se nos transmite desde determinados puntos de vista, desde determinados intereses. Entonces, saber dirigir nuestra mirada a tantos y tantos y tantos miles de millones de acontecimientos mundiales que existen, que hacen que se nos ensanche el corazón y que podamos creer en el ser humano y que podamos creer que la vida es posible. Si nos dedicáramos a ver, pues no sé cuántas personas están haciendo en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, un servicio de ayuda a los demás de una manera voluntaria, por ejemplo, o cuántos acontecimientos suceden al cabo del día de ayudarnos unos a otros, no solamente dentro de la familia, que por supuesto también, sino a vecinos, a amigos, a personas que te encuentras por la calle y están en cualquier situación. Cuántas y cuántas cosas acontecen a lo largo del día en distintos países a un nivel también político y también económico, de personas que suman y no restan, de personas que son honestas, son transparentes, porque esos acontecimientos también existen. Entonces, lo primero es hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada, y si nuestra mirada se queda solo depositada y abducida por lo que nos llega más fácilmente a través de los medios de comunicación, que además asombrosamente no nos lo cuentan una vez, nos lo cuentan muchas veces. Y yo siempre me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué tienen que dar tantas veces las mismas noticias? Dejo ahí la pregunta. ¿Existen otras noticias en el mundo? Eso es lo primero. Después, el interrogarnos, ¿no?, a nosotros mismos, ¿cuándo, en este día, de qué manera puedo aportar esperanza? ¿A mí qué me genera esperanza? Cuando puedo hablar con alguien honestamente, transparentemente, cuando estoy en un lugar donde se respira humanidad, donde puede haber conflictos, pero hay un espacio de escucha, hay un espacio para que cada uno exponga su posición, donde podemos aprender a negociar. Entonces, en medio del día, ¿qué hago yo con cada uno de los acontecimientos que se me muestran y que vienen en mi vida? ¿Y estoy generando esperanza? Es decir, ¿dónde poso mi mirada? ¿Dónde me nutro? ¿De dónde me nutro? ¿Qué es lo que de verdad estoy haciendo en el día a día para yo estar con mi corazón abierto y esperanzado? Y también si genero o no en mi cotidianidad, siembro esperanza, porque la esperanza tiene que ver también con el ayudar a abrir horizontes a otras personas, ¿no?, que pueden encontrarse en una situación donde, bueno, pues hay oscuridad en el sentido de lo que sea, cualquier tipo de debilidad, puede ser económica, puede ser una persona que está depresiva, puede ser alguien que está sufriendo una ruptura, lo que sea que esté ocurriendo, ¿no? Si eso ocurre en mi vida, ¿qué hago yo con eso? ¿A qué me llama a mí la vida? ¿Realmente soy activo en cuanto a generar? Y luego, otra cosa importante, mirar mi propia vida. ¿Cómo he construido mi vida? Mi vida sabe a humana, tal como vivo mi vida, transmito, porque todos transmitimos algo. ¿Qué es lo que transmito? Hay una transmisión de humanidad, hay una transmisión de escucha, de respeto a los otros, de respeto a nosotros mismos. Hay una transmisión, mi corazón es un corazón compasivo. Entonces, todo eso contribuye a... somos miles de millones de habitantes en el mundo. ¿De verdad pensamos que el poder verdadero lo tienen, cuánto? ¿Media docena? ¿50 personas? ¿De verdad lo pensamos? Hay una frase que me venía esta mañana que me gusta ahora compartirla. No estoy segura, creo que era Martin Luther King, pero no estoy segura ahora mismo. Pero esta mañana me venía con mucha claridad, mucha certeza, no sé si era él, que decía: aunque mañana sepa que termina el mundo, hoy plantaría un árbol. ¿Qué mueve a una persona a decir eso? Es decir, aunque yo tuviera la seguridad de que mañana es el final,
ay, es que pueden darle a un botón y saltamos todos por los aires, es que pueden, vale, pues aunque él decía, aunque yo tenga esa certeza, hoy plantaría un árbol. ¿Qué lleva a alguien a decir eso? Pues yo esta mañana me llegaba con mucha fuerza que realmente personas que tienen un convencimiento profundo de que la vida, con mayúscula, es más fuerte que todo lo demás y abarca todo lo demás. Y que todos tenemos que decidir si vamos a estar al servicio de la vida, con mayúscula, o al servicio de la muerte. Entonces, plantar hoy un árbol es realmente un acto revolucionario de esperanza y de creer siempre en la fuerza de la vida, de que todo tiene sentido y que ocurra lo que ocurra, finalmente, en algún momento, en algún aspecto, en otro tiempo, eso va a salir en forma de vida. Y yo creo firmemente en eso. Entonces, Magdalena, tener esperanza puede ser no aceptar lo que es inevitable. Todo lo contrario, Javier, todo lo contrario. Yo veo vivir de una manera esperanzada es más bien colaborar con lo inevitable, pero desde la vida, desde lo humano, desde colaborar en el sentido de aceptarlo, esto, lo que sea, ¿no? Cualquier circunstancia que estemos viviendo a un nivel más personal, más familiar, más mundial, porque puede parecer, claro, entonces tú estás negando la realidad, porque la realidad, no estoy negando la realidad, todo lo contrario, digo que la realidad es mucho más amplia y, bueno, eso está ahí, lo que sea, que estemos hablando de mi vida personal, mi vida familiar, la vida política, eso está ahí, estupendo, no lo niego y lo acepto, pero eso no significa que eso a mí me limite, todo lo contrario. Despierta en mí todavía más pasión, todavía más ganas, porque me lleva a elegir todavía con más fuerza vivir desde mis propios convencimientos. Me puede quitar las ganas, como hace con muchas personas, ¿no? Que tiran la toalla y dicen, ya está, ¿no? Aquí no hay modo de que esto cambie. Pero lo que tiene que cambiar no es lo de fuera. El verdadero trabajo que hemos venido a hacer es con nosotros mismos en nuestra vida, en cada día en lo cotidiano. Muy bien. María Luisa, adelante, compañera. Magdalena, hubo un político, creo, que dijo hace tiempo, estoy preparado para lo peor, pero espero lo mejor. Eso es una frase maravillosa. Pero ¿hay alguna técnica para cultivar eso, para cultivar la esperanza en tiempos difíciles? Bueno, lo que te estoy diciendo, si volvemos la mirada a que realmente cada uno de las personas adultas somos responsables de lo que estamos viviendo en el mundo, porque el mundo, lo mal o lo bien que esté el mundo lo construimos entre todos y somos todos, ¿no? Las personas adultas tenemos la responsabilidad del mundo que generamos, ¿no? Por ejemplo, nuestros niños y nuestros adolescentes están viviendo cosas a un nivel más global, pero también están viviendo cosas en la vida cotidiana de una familia, ¿no? Como si hay diálogo, si hay escucha, si hay respeto, si vemos realmente quiénes son nuestros niños y respetamos quiénes son en lo profundo o los estamos obligando a un personaje o a un camino que a los mayores por lo que sea nos conviene, si estamos haciendo que crezcan en lo mejor de ellos mismos o no, ¿no? Si hay un tiempo para la comunicación, si la comunicación es transparente, realmente desde la verdad interior del corazón de cada uno, que eso a veces conlleva enfado también, o conlleva voy a hablar de que estoy decepcionada, que estoy enfadada, que no me siento escuchada, pero hay un espacio para la escucha de todo eso, hay un espacio para que podamos... yo siento que todos somos responsables de generar el seguir creciendo como seres humanos. ¿Para qué? Para ser de verdad seres humanos. Eso es una posibilidad. Nosotros podemos ser seres humanos o no. Y todo lo que sea cultivar nuestra humanidad
es hacer que crezca la esperanza. Todo lo que sea cultivar la humanidad, porque ser realmente humano es como el terreno abonado para que florezca esa flor. A mí por lo menos es lo que más esperanza me genera, cuando de verdad tengo una conversación honesta con cualquier amigo, con cualquier ser querido, cuando ante cualquier error mío soy yo capaz de reconocerlo, sentir dolor, pedir perdón, cuando otra persona puede mediar en un conflicto y reconocer y ofrecer posibilidades para que las cosas de verdad se hagan de una manera compasiva, de una manera respetuosa, pues todo eso genera esperanza. Ahora, existe también otra realidad, como dice la persona que tú acabas de nombrar la frase, que es, bueno, pero hay cosas que son, me temo lo peor en determinadas cosas. Bueno, yo lo que invito es a eso que le llamamos lo peor, desde un punto de vista es lo peor, pero invito de nuevo a la noción de esperanza, el significado que nos daba Václav Havel. Un segundo, que estoy resfriada. Lo siento. Que él nos decía, esperanza es el convencimiento de que todo lo que sucede tiene sentido. Y si tiene sentido, aunque sea lo peor, y si todo eso que le llamamos lo peor también está al servicio del progreso del ser humano, para que nos demos cuenta, para que despertemos, para que sepamos lo que no queremos que nos suceda, para que de verdad nos comprometamos con nuestra vida, nos comprometamos con la vida, de verdad nos abramos a ser servidores y a hacer un servicio sagrado a la vida con mayúscula. Te quería preguntar, Magdalena, ¿qué papel puede jugar o juega la esperanza en nuestra estabilidad emocional? Bueno, es muy importante, Javier, porque yo cada día me encuentro, cuando estoy en la consulta, cuando llegan las personas a la consulta, una de las características, una de las cosas que constato es que son personas desesperanzadas, que vienen y que en la situación en la que se encuentran no encuentran salida, no encuentran esperanza. Entonces, siempre una de las cosas que constato es que una de las señales de que una psicoterapia está yendo bien, que a la persona de verdad le está sirviendo, es que la persona comienza a recobrar la esperanza. Porque cuando tenemos esperanza y somos personas con corazones esperanzados, realmente nos entregamos a trabajar para mejorar, para sanar, para comprender, para aceptar. Si yo no tengo esperanza, es decir, si logran aplastarme la esperanza, tiramos la toalla, porque ¿para qué? Es una indefensión que aceptamos y que hace que seamos mucho más sumisos y que nos sometamos a cosas que son barbaridades, ¿no? Cuando no tenemos esperanza, no hacemos nada. Entonces es fundamental creer que es posible que yo sane y creer que es posible que vaya construyendo y que tenga la fuerza y que tenga una visión y una comprensión de las cosas. Y claro, hay que facilitar que las personas tengan experiencias de eso, para que vayan diciendo, pues efectivamente, de pronto tengo un horizonte, recobro un horizonte que había perdido, ¿no? Un horizonte que no está ni fuera de mí ni lejos en el tiempo. Eso también quiero hacer reflexionar sobre esto. Horizonte no significa una meta a alcanzar que está fuera de mí. Horizonte significa que recobro de nuevo mi propio camino verdadero, que es el camino de mi corazón. Recobro de nuevo la conexión con mi verdad profunda. No es algo que está fuera, es algo que está dentro. Cuando estamos desesperanzados, nos desconectamos de nosotros, estamos desconectados de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra verdad, de nuestro ser que quiere seguirse desplegando. Y cuando estamos esperanzados, nos abrimos y entonces de verdad podemos conectar con esa verdad y podemos hacer que se despliegue quiénes somos, y eso genera un mundo humano, eso genera un mundo bello, bueno, verdadero, que desde luego siembra esperanza, claro. Ahí has tocado un tema en lo que has dicho anteriormente, que mi tesis de licenciatura fue precisamente por ahí,
esa pérdida de esperanza como parte de un proceso de la indefensión aprendida que tanto estudió Seligman, una de las bases de los trastornos depresivos y una de las cosas que pueden explicar muy bien el tema del comportamiento autolítico, de los suicidios, esa pérdida de esperanza. Claro, los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que describían cuadros depresivos decían, bueno, ¿para qué voy a intentar escapar si sé que no voy a poder? O sea, haga lo que haga, mis acciones no van a tener consecuencias. Y esto se aprovecha muchos dirigentes para tener al pueblo sometido. Y es cierto lo que tú dices, un pueblo sin esperanza es mucho más sumiso. Claro, es manipulable. O sea, el miedo y la desesperanza nos hacen estar totalmente pues, a merced de lo que quieran hacer con nosotros. De todas maneras, Javier, hay una cosa que yo también quiero decir y aportar, que todo esto es posible porque todos tenemos una dimensión espiritual. Si nos abrimos nuestra dimensión espiritual, es mucho... os contesto a todas las preguntas que me habéis hecho los tres desde aquí. Ocurra lo que ocurra, si realmente yo vivo desde la conciencia de quién soy y desde la conciencia de que hay mucho más allá que me trasciende y de que toda mi vida tiene sentido y que todo en la vida tiene sentido y que finalmente vamos a trascender cada una de las experiencias y cada experiencia nos va a llevar, bueno, pues a poder ir recorriendo un plan de vida que tiene nuestra alma y a poder darle un sentido a nuestra propia vida personal y también a la vida de otros con los que estamos compartiendo, y nos abrimos a que hay realmente un Dios. Porque claro, ¿cuál es la gran tragedia de todo este tiempo? Pues que hemos matado a Dios. Hemos dicho, no existe. Y hemos dicho, es que lo espiritual, no todo el mundo, todo lo contrario, hay un gran movimiento espiritual en este tiempo también, por supuesto, pero hay también un gran movimiento de negación de esa realidad o de pensar que esa realidad, esa dimensión espiritual nuestra, nos resta en vez de sumar. Y es todo lo contrario, nos da una fuerza enorme porque al tú nombrar los campos de concentración, los prisioneros de guerra, las guerras, no has dicho los campos de concentración, has dicho guerra, pero me ha venido los campos de concentración y me ha venido, por ejemplo, Víctor Frank. Él estuvo en un campo de concentración y justo su logoterapia fue fruto, y todo el trabajo maravilloso que hizo con miles de personas después fue fruto de una experiencia que fue un infierno horrible el que atravesó, pero digamos que la gracia que le fue concedida estaba a la altura del infierno que estaba atravesando, porque justo ahí encontró que o dotamos de un sentido lo que estamos viviendo, o no es posible que podamos vivir esperanzados y atravesar ese infierno. Pero no solamente eso, sino que después de atravesarlo, en él dio un fruto que tuvo una onda expansiva que sigue existiendo hasta hoy en día, ¿no? O sea, algo... ¿Por qué? Yo estuve en Berlín y en varias ciudades alemanas y estuve viendo algunos lugares del Holocausto y cosas que se habían recuperado, dibujos de niños y de personas mayores, y había como un estudio, y además yo distinguía también qué personas fueron las que finalmente pudieron resistir y sobrevivieron a eso y cuál no, en la calidad de los dibujos, en la forma de dibujar, en los colores que se usaban. Bueno, pues había un estudio sobre eso, ¿no? Había esperanza en unos, en otros no había nada de esperanza en los dibujos. No puedes sostenerte si realmente no te abres a que hay algo mayor que nos está sosteniendo, que somos sostenidos, somos guiados, somos cuidados, somos queridos, somos amados. Si no podemos vivir desde el convencimiento profundo de que somos amados, no podemos atravesar ni infiernos grandes, ni infiernos pequeños, ni infiernos medianos, porque nos va a aplastar, porque es verdad que nuestra vulnerabilidad es muy grande a un nivel biológico, a un nivel psicológico, aunque seamos y tengamos fortaleza, pero también somos muy vulnerables, ¿no?
Sin embargo, desde ahí, desde la fuerza que nos viene de lo que nos trasciende, abrirnos a lo que nos trasciende, eso es un poder inigualable. Y ese poder no es del ego. Y por lo tanto, ante cualquier poder del ego, ese poder que nos habita, pero que nos trasciende y que además es a través nuestra. Lo mismo que hizo Víctor Frank, él aceptó la experiencia terrible, infernal que le tocó vivir y eso dio un fruto en él y luego dio un fruto enorme a través de él y sigue dando un fruto enorme en el tiempo. Bueno, pues pensamos, sí, claro, pero eso le pasa a esa persona, porque él tenía esas características, esa dotación. No, eso nos puede pasar a cualquiera, al nivel que sea, en la intensidad que sea, en los aspectos que sea. Cada infierno que atravesamos, cada situación oscura que atravesamos, porque todos atravesamos por oscuridades, a un nivel personal, tener el convencimiento de que esa situación, esa oscuridad, al mismo nivel, no, superior, vamos a recibir una gracia mayor para nosotros y a través nuestra. Lo puedo decir de muchas maneras, ¿vale? A través de muchos lenguajes. Lo estoy diciendo en un lenguaje sin referirme a ningún camino espiritual, pero si lo digo en cristiano, ¿vale? Sería como hay una fuente de vida, con mayúscula, en cada cruz. Aceptar situaciones de sufrimiento, pero no para que yo me aguante, para que me aplaste, para que me amolde, para que sea sumisa, todo lo contrario. Todo lo contrario, es para ir más allá del sufrimiento y para poder hacer de eso algo que realmente me fecunde y dé vida en mí. Y eso es posible si me abro a una dimensión espiritual, a la dimensión del sentido. Si no nos abrimos a la dimensión del sentido y de lo que nos trasciende y de que verdaderamente somos amados. Porque si yo me vivo que todo eso es porque de alguna forma no lo merecemos, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel, porque claro, se manipula tanto la información que finalmente creemos que incluso los responsables de lo que sucede, que no lo merecemos, que tenemos como la culpa de todo esto. Si yo creo eso y creo, bueno, o que tengo mala suerte, o que, porque finalmente dotamos de sentido siempre, o de un sentido de negativo de me lo merezco, lo he hecho mal, soy culpable, soy malo, soy no sé cuánto, o de un sentido soy amado. A todo. Si cualquier cosa que nos pase en nuestra vida, o nos colocamos en la posición víctima, o nos colocamos en la posición de creadores. Vale, yo sufro esto, es verdad que me está haciendo, que tengo herida, ¿vale? Pero yo voy a recorrer todo un camino y decido que la vida entre en mí y decido que voy a abrirme al sentido de todo esto que sucede. Y además con la conciencia de que yo no voy a estar aquí miles de años en el mundo, si nuestra vida es muy corta. Nuestra vida es muy corta. Si finalmente vamos a trascender la experiencia humana encarnada, voy a hacer lo mejor que pueda con todo lo que vivo y con todo lo que experimento hasta el final de mis días. Y voy a aportar eso al mundo, ¿no? Me lo voy a aportar a mí y voy a aportar al mundo que creamos cada uno, hasta donde cada uno alcanzamos, ¿no? Bueno, compañeros, vamos a seguir. Saludamos a nuestro compañero Jorge Aniza. ¿Qué tal, compañero? Bienvenido a esta su casa. Perdón, que tengo yo el mute. Mea culpa. Adelante, Jorge. Mira, ¿cómo podemos transmitir la espiritualidad a las personas que la han perdido? La manera mejor es lo que nuestra vida dice. Lo que nuestra vida dice, porque es verdad que lo que nuestras palabras dicen también pueden tocar el corazón, pero lo que nuestra vida dice es lo que más puede hacer que los demás en algún momento se planteen, yo quiero vivir así, o yo quiero tener esa fuerza, o de dónde sacas, o por qué vives esa paz,
que transmite o de dónde te viene, no sé, esa claridad, ese... Entonces, cuando vivimos de una determinada manera y vivimos de verdad todos los días desde esa fuente, ¿no? Porque en realidad el amor incondicional lo encontramos en ser amados desde lo profundo de nosotros. O sea, nosotros somos amados desde lo profundo de nosotros y eso es lo que nos da toda la fuerza, toda la claridad, nos da el sentido, nos sostiene, nos da la guía. Entonces, nuestra vida, construida desde ahí día a día, Jorge, es lo que nos va sosteniendo y lo que va haciendo que los demás nos vean y se interpelen y digan, bueno, y si además esa persona sí, ¿por qué yo no? Porque digamos que nos inspiramos unos a otros. Había una cosa muy bonita que el padre Moratiel, él se dedicaba a retiros de silencio, era un hombre que transmitió, bueno, el amor por el silencio. El padre Moratiel, José Fernández Moratiel, él decía, cuando nos contaba distintas anécdotas y distintas historias, no es un laúd, ¿vale? Es otro instrumento parecido al laúd, pero no me viene ahora el nombre. Un citar, que no me venía el nombre, un citar. Cuando alguien está tocando un citar y lo está tocando con el alma y está de verdad en ello, si hay otro citar cerca, puesto en algún lugar en la habitación, cerca, suena con el sonido de este citar. Tú dices, ¿cómo es posible? Pues porque la vibración hace que resonemos unos con otros y nos despertemos unos a otros, pero desde la verdad interior que estamos viviendo. No es una cuestión de adoctrinamiento. Los adoctrinamientos, los dogmatismos no sirven para nada, para nada. Ojalá, y lo tiremos todo al cubo de la basura. Un adoctrinamiento no sirve para nada. O es experiencia, o sea, misticismo, la palabra real, la mística es tener experiencia de Dios, tener experiencia espiritual y vivirlo en mi propia vida. O sea, yo tengo experiencia en mi propia vida y desde ahí vivo y desde ahí se me transparenta, desde ahí lo comunico, pero a veces lo comunico con palabras, otras veces lo comunico con acción, otras veces, pero no para adoctrinar, sino para que otro resuene con eso y se abra a experimentarlo. Y si no lo experimenta, pues no tiene por qué creérselo, porque no es, la fe no es yo me lo creo porque me lo has dicho tú y me lo meto aquí. No, la fe es experiencia. Experiencia. Es aprender a caminar desde una verdad profunda que no nos da certezas, porque claro, necesitamos muchas veces mucha certeza, un camino como muy firme, que podamos ver de aquí a... No, la fe es un caminar en una verdad paso a paso y en la incertidumbre. Es como lo que decía San Juan de la Cruz, ¿no? Es una noche oscura, la fe es oscura como la noche, decía San Juan. Precioso San Juan, que él cuando escribía, él no sabía que, fíjate, San Juan nos enseña cómo transmitir la apertura espiritual y él, cuando él escribía en medio del campo, en Úbeda, él no tenía noción de la onda expansiva que iba a tener su mensaje. A lo largo de los siglos, la potencia que iba a tener sus poemas. No, él lo hacía porque era ineludible, su alma le pedía que lo plasmara y plasmara esa belleza de lo que vivía en su relación con Dios. Esa unidad, ese descubrimiento, esa luz, y lo plasmaba. Y luego finalmente pues fue un don para el mundo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Luis Aniza, no te he olvidado, ¿eh? Ahora tócate, espérate que quite el muteo. Ahora, adelante, compañero. Dentro de todas esas llaves, una de ellas es la esperanza, evidentemente, ¿no? Por lo menos yo así lo voy, lo capto, ¿no? Y lo vivo, la esperanza. ¿Qué otras llaves? Porque a mí se me ocurren también otro tipo de llaves, ¿no? La humildad, también has hablado de la compasión. Hay una para mí muy importante que, de la que adolecemos muchas veces, que es la autocompasión. Somos muy críticos con nosotros mismos. Yo creo que eso también lo transmitimos hacia afuera, lo proyectamos hacia afuera y no ayuda mucho a este camino, a este camino que hay que recorrer, ¿no? ¿Qué me podrías decir al respecto? ¿Por qué somos tan autocríticos?
Bueno, a ver, es una pregunta que nos adentra en un tema amplio. Bueno, nos enseñan a ser autocríticos con nosotros mismos. Son voces internas que primero han estado en el exterior. Es decir, si cuando somos pequeños no se nos valora, se nos regaña de una manera que se nos aplasta nuestra autoestima, se nos descalifica, no se ve bien cómo somos, se nos impone ser de otra manera. Eso en el día a día, gotita a gotita, frase a frase. Además tenemos grabadas todas las frases, ¿no? Tal como nos tratan, aprendemos a tratarnos a nosotros mismos y a descalificar distintas experiencias internas que tenemos. También nos enseñan qué cosas son buenas dentro de nosotros, qué cosas son malas, a apartar lo que dicen que es malo dentro de nosotros, en vez de enseñarnos a amarnos y a abrazarnos incondicionalmente y a aprender a relacionarnos con todas nuestras partes. Fíjate que me venía mientras te escuchaba la pregunta que tener de verdad salud psicológica consiste en el grado de integración y en el grado de conexión que tenemos con nosotros mismos. Entonces, integración supone que yo pueda desde pequeñita aprender a abrazar todas las partes en mí y a amarlas todas. Lo único que nos cohesiona y nos integra es el amor, la compasión hacia nosotros mismos, igual que hacia los demás. Y en la medida en que yo me abrazo, en que yo integro lo que se llama la sombra, en que puedo ir abrazándola y amándola y poniéndola en su lugar, es decir, que no lleve el volante de mi vida, que no lleve las riendas, sino bueno, que tenga un lugar y que yo pueda comprender de dónde nace determinada sombra en mí. Siempre que lo hago conmigo y en la medida en que avanzo en esa labor interior compasiva con nosotros mismos, en la medida que avanzamos, podemos hacer con los demás. Mientras más me reconozco y más reconozco todas las partes y más comprensión y compasión me tengo, y por supuesto capacidad de perdón a mí misma y capacidad de diálogo interno, más voy a poderlo hacer con otras personas con las que me rodeo, que no siempre aciertan, a veces son torpes, a veces me hacen daño, a veces piensan de una forma muy distinta a mí, a veces me ponen por delante cosas que yo detesto o que me resultan chirriantes. Según yo me relaciono conmigo y con esas cosas dentro de mí, voy a hacerlo con el exterior, ¿no? Y es cómo se han relacionado con nosotros y con todas nuestras partes desde pequeños. ¿Qué les ha gustado a papá y a mamá, a los abuelos, a los maestros? ¿Qué no les gustaba para nada? Porque por lo que fuera no podían reconocerlo y amarlo en sí mismo, o le recordábamos a su padre o a su madre. Entonces, esa voz la vamos interiorizando. A los terapeutas le llamamos una voz superyoica, ¿no? Hemos ido interiorizando en nuestro superyo normas, pero también maneras de tratarnos a nosotros mismos. Aprendemos modelos de cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos, no porque nos guste tratarnos así, sino porque hemos aprendido eso, pero se puede aprender también, se puede ir desarrollando una voz cálida, amorosa, comprensiva, compasiva, un autodiálogo en el que nos abrimos a acoger todas las partes de nosotros, todas las posibilidades de nosotros, porque en esa medida también vamos a dar el mejor fruto hacia afuera. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Magdalena Rodríguez, psicóloga clínica, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido estos conocimientos. Y a vosotros, compañeros, también muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta el próximo programa. Gracias, gracias a todos. Tenemos la esperanza de volver a entrevistarte. Mucha esperanza. Yo encantada, porque la verdad que me siento súper a gusto y me encanta la posibilidad, el espacio que me da y el poder compartir esto para mí es muy importante. Gracias. Para nosotros también. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.